Y entonces, para complementar un poquito lo de ayer, lo de variables separables, pero en realidad un concepto que es transversal en Edo, es en Edo por lo menos de primer orden, es el concepto de estado estacionario. Entonces, vamos a considerar una Edo general. Entonces, al considerar, o consideremos, una Edo, una Edo de primer orden, una Edo general, digamos así, general de primer orden, y prima igual f de x y. ¿Okay? Ya, y bueno, y donde f es una función de dos variables, ¿cierto? De un intervalo i, cruz i1, cruz i2, en R, donde i1 e i2 son intervalos. ¿Ya? Ya, entonces, las soluciones, digámoslo así, definición, un estado estacionario, bueno, aquí x en i1, digámoslo así. Ya, un estado estacionario de la ecuación estrella, un estado estacionario de estrella, es una solución constante. Punto. ¿Ya? Así de simple. Un estado estacionario es una solución constante de la ecuación. Esta que está aquí. ¿Ya? Por eso el nombre. Es estacionario, no se mueve. Como es constante, digamos que x es la variable, x puede representar el tiempo, típicamente. Entonces, si la función solución es constante, ¿sí? Está parada, estacionaria. Ya, entonces, en ese caso, en tal caso, se tiene que cumplir trivialmente de la definición. Yo digo, mira, estoy buscando una solución constante. ¿Ya? Una solución constante I. Por lo tanto, esto es cero, ¿no? Entonces, se tiene que cumplir que 0 es igual a f de x, y de x, ¿cierto? Esa es la condición que vimos ayer. Creo que tengo el mismo apunte de ayer. Esto. Se tiene que cumplir la igualdad punto a punto. Esto va a ser 0 y te queda 0 igual f de x, y de x. Pero esto es una constante, y de x, donde y de x es igual a una valor i barra constante para todo x. ¿Ya? Esto quiere decir que 0 debe ser igual a f de x, i barra para todo x. ¿Ya? Entonces, traducción, digámoslo así, fíjense, dije, me interesan por alguna razón que vamos a estudiar, especialmente por aplicaciones, que es lo que significa. Me interesan las soluciones que son constantes. No porque sean fáciles de resolver, sino porque son interesantes. Porque en el fondo dice, mira, tu sistema tiene un equilibrio, una solución que no se mueve. Eso no hay más equilibrio que ese. Una solución que no se mueve. Ya, si me interesan ese tipo de soluciones, insisto, no por la facilidad o por su simpleza, sino por sus aplicaciones en general, yo simplemente reemplazo lo que eso significa. Eso es cero y me queda esta ecuación que está aquí. Y entonces todo se reduce no a resolver una EO, sino que a resolver una ecuación algebraica. ¿Sí? Entonces, traducción. Los estados estacionarios
de una EDO son los ceros en I de la función f. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la EDO I' igual I por 1 menos I. ¿Ya? Esto tiene un nombre, de hecho la vamos a retomar de nuevo. Esta es una EDO separable, si ustedes se fijan. Es separable, básicamente porque no hay X. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un análisis, creo que está en los apuntes del Moodle, creo que esta misma ecuación está en los apuntes del Moodle, sí, efectivamente porque está descrita en la parte de aplicaciones. ¿Ya? Entonces déjenme simplemente explicar lo que acaba de suceder. Aquí uno podría ponerle hasta una X, pero prefiero no hacer nada de eso. Ya, esta va a ser f de xy. ¿Sí? Entonces yo le expliqué ayer de que el campo dependiente puede depender de... Si depende solamente de x, es la ecuación más fome del mundo, que fue la primera que vimos la otra vez, que es simplemente integral, la clase del martes. Cuando depende solamente de y, bueno, es autónoma, se dice, no depende de x. ¿Ya? Pero es separable por defecto, porque puedo pasar, digamos que uno emplea el método, dice de i a de x igual i por 1 menos i, pasa dividiendo el i 1 menos i, pasa multiplicando el de x, que es un crimen matemático, pero bueno, todo resulta. Y primitivizo, bla, bla, bla. Esta primitiva es un poquito más compleja del usual, hay que hacer fracciones parciales. Y uno encuentra la solución. Pero lo primero que hay que ver, entonces se sugiere, fíjense que en ese proceso, es decir, de i a de x, bla, 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 y pasar dividiendo, ¿cierto? I por 1 menos i, i por 1 menos i de x, implícitamente estoy diciendo, oye, esto no es cero. Porque si no, ahí sí que estamos mal. Nunca se divide ni se multiplica por cero. Nunca. ¿Ok? Entonces, ahí uno dice, chuta, ¿y qué pasa si esta cosa en realidad es cero en algún punto? Porque yo no tengo idea quién es la solución. De hecho, eso es lo que yo estoy buscando. Estoy tratando de resolver la ecuación. Yo no tengo idea si es cero o no. Entonces, lo primero que hace uno es encontrar los estados estacionarios. Digámoslo así, las soluciones fáciles. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, encuentre los estados estacionarios. Los estados estacionarios de la ecuación. Esto es fácil. Estacionarios de la EDO. ¿Ya? Y entonces, esto yo lo veo como f de xy. Esto lo veo como f de xy. Y entonces me pregunto, ¿cuáles son los i barra que hacen estos ceros? Para todo x, ¿ah? Porque x se va a mover sí o sí. X es mi variable independiente, yo no la controlo. ¿Sí? X es mi variable independiente, entonces tiene que ser igual a 0 para todo x. Tengo que encontrar los i, los numeritos i, tales que eso es constante. Eso va a determinar una solución constante para la EDO. Entonces en este caso es simplemente reemplazar acá y estoy buscando los i barra que hacen esto. En este caso. Y por lo tanto tengo dos estados estacionarios. Tengo i barra igual 0 e i barra igual 1. ¿Sí? Entonces, salvo 0 y salvo 1, yo puedo pasar dividiendo esa cantidad y usar el método de separación de variables. ¿Sí? Entonces, siempre se recomienda encontrar los estados estacionarios, porque en el fondo uno dice, salvo estas dos soluciones constantes, yo paso dividiendo. Fíjense que aquí hubiese puesto cualquier otra cosa, un coseno de x por y, y esto también es estado estacionario, igual, aunque esta EDO tiene otra estructura que no es separable, ¿cierto? Igual esto, en ese caso, todo esto sería f de xy, y yo podría encontrar los estados estacionarios. ¿Sí? ¿Preguntas?
¿Preguntas? No no me quedó muy claro en realidad. ¿Podría, por favor, repetirlo? La explicación Sí, del por estado favor. estacionario. O sea, son soluciones constantes. ¿Sí? Yo quiero soluciones constantes de esto. Al ser Ujú. constante, su deriva es cero. Estoy buscando funciones i de un cierto intervalo en R que son constantes. I de x igual a i barra, no sé, un número, 5 o 1. Bueno, cuando derivo una constante, esto es cero. Y entonces esas soluciones constantes pasan por f. F determina quiénes son los estados estacionarios. Uno le llama estado estacionario, ¿eh? Por sus aplicaciones. Son soluciones en equilibrio, no se mueven. ¿Sí? Voy a hacer una explicación justamente con esta ecuación, pero necesito el nombre primero, ¿no? Con esta ecuación logística que se llama. Entonces yo encuentro los ceros de la función para determinar las soluciones constantes. Mm. O sea, hay que tener cuidado cuando, especialmente cuando uno separa. Aquí tengo un ejemplo, déjenme mirar un poco. Por ejemplo, la ecuación que vimos ayer, esa. ¿Sí? Entonces uno dice, separo. Esto ya lo hicimos ayer. A ver, creo que tengo la copia de ayer, aquí. Esta misma ecuación la vimos, ¿cierto? Separamos, si es que tú estuviste en la clase anterior, separamos y llegamos a esta solución, de este tipo. Esta es la solución general, ¿sí? Sí. Donde fíjate que el numerador nunca es cero, es uno de hecho. ¿Ya? Pero ¿Mm? cero es estado estacionario de esta EDO. No estoy mirando el PBI, no estoy mirando el problema de valor inicial, estoy mirando solamente la EDO. Si tomo la solución constante igual a cero, me queda cero este lado, y deriva de cero es cero, o sea, satisface la EDO. Pero esa ecuación, esa solución trivialmente encontrable, no la identifica el método, fíjate. Nunca esto va a ser cero. ¿Y eso por qué? Porque dividí por cero. Si divido por cero puede pasar cualquier cosa. O sea, si eventualmente divido por cero, puedo no encontrar esa solución. En este caso, el método no me encuentra esa solución que forma parte de la familia de soluciones. Existe esa solución. Insisto que no estoy mirando este problema de valor inicial. Estoy usando el método aquí, hasta aquí, no tiene nada, el problema no tiene nada que ver con la condición inicial. Entonces, la sugerencia es siempre, pongámoslo así, como para cerrar un poquito. Yo entiendo que hoy esta definición y qué sé yo. Entonces, la sugerencia, no sé, sugerencia, eh, siempre observar los estados estacionarios antes de realizar o de ejecutar algún método de resolución. ¿Ya? Entonces, hagamos un ejemplo. Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Ya? Después voy a volver a esta ecuación y está escrito, pero hagamos un ejemplo. Entonces, encuentre la solución general de la EDO y prima es la que acabo de decir. Esta que está aquí. Después vamos a revisitarla, pero como la vamos a resolver ahora, después no la vamos a tener que resolver. Que es separable. ¿Ya? Entonces, primera pata, estados estacionarios. ¿Ya? Primero vemos los estados estacionarios. Entonces digo, este es el campo dependiente, f de x, entonces estoy buscando cuáles son los y que anulan esto, para todo x. Buscamos, o sea, buscamos, digámoslo así, buscamos y tal que
Ya, entonces, en este caso es simplemente i por 1 menos i igual 0, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tengo dos estados estacionarios. Y, digamos, i1 igual 0 e i2 igual 1, perdón. Entonces, las soluciones que le voy a llamar igual, i1 de x igual 0 para todo x, e i2 de x igual 1 para todo x, son soluciones. Son soluciones de esta EDO. ¿Ya? Ahora, ¿hay más soluciones? Seguro, seguro, porque todavía ni siquiera aplico el método. Entonces ahora aplico el método. ¿Ya? Entonces ahora aplicamos separación de variables. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer medio rápido esto, porque queda de i a de x igual a i por 1 menos i, ¿cierto? Separo variables, ¿cierto? En separar variables me queda de i sobre i1 menos i igual de x, ¿cierto? Entonces en este es una sutileza, yo lo sé, oye, más queda laraco el profesor, así, tanta laraca por esto. Es que aquí este paso ahora es correcto. Ah, obviando este paso del de x al otro lado, que también es una aberración, pero esto por lo menos dice, obviando los estados estacionarios, que ya los encontré, integro, tranquilo, tranquila. ¿Sí? Entonces ahora primitivizo. Divisamos. Entonces, como yo les decía, no es que nuestra intención sea hacer integrales tan difíciles, pero aquí hay que hacer aquí hay que hacer unas fracciones parciales, ¿cierto? Entonces uno dice, esto, lo voy a copiar más, esta vez no está. Esto lo escribo como, a ver, 1 sobre i menos 1 menos i, supongo. Sí, porque así, fracciones parciales. ¿Ya? ¿Cierto? Esto está bien, porque me queda producto de denominadores, me queda 1 menos i. No, entonces aquí tiene que ir un más, creo. Sí, tiene que ir un más. ¿Sí? ¿Está bien? 1 menos i por 1 menos i me queda 1 menos i arriba, más i sobre i por 1 menos i. Se van los i, me queda eso. Perfecto. Y ahora integro esto que está aquí. Entonces me queda logaritmo natural del módulo menos logaritmo natural de 1 menos i igual x más c. Primitivicé esto y esto. Pongámoslo así, más ordenado. Oh, esto lo he hecho tantas veces en mi vida que ya. Ya, y entonces despejo. Entonces me queda. Esto está escrito, ¿ah? Así que voy a ir un poco rápido. Me queda logaritmo de i1 menos i igual a x más c. Y ahora despejo el y. Fíjense que el despeje no es tan evidente. No es muy evidente el despeje. ¿Sí? Pero tratando el módulo, entonces aquí sí que voy a chutear un poco la pelota porque está escrito, tienen que ver los apuntes, pero es de la clase de modelamiento. Entonces, despejando y, llego a la solución y de x igual a c por exponencial de x sobre 1 más c exponencial de x. Esta es la solución general. ¿Ya? Sí, aquí se pasa la exponencial, ¿cierto? Después se asumen los signos para el i, 1 menos i, ¿cierto? O básicamente borramos los módulos y después despejamos la y. Entonces aparece este término aparece esta expresión que está aquí. ¿Ya? Usted deriva, si usted deriva esa ecuación, si usted deriva este monstruito que está aquí, debería llegar a esto. ¿Sí? Ya, fíjense que al igual que en el caso anterior, fíjense que cuando c vale 0, si c vale 0,
recobro este estado estacionario. Entonces, el estado estacionario puede o no aparecer como solución de la EDO, porque no hay ningún C que haga esto igual a 1. Imposible hacer esto igual a 1, a menos que C sea infinito, digámoslo así, infinito dividido por infinito. Por supuesto que esto no se puede hacer, ¿cierto? Entonces, fíjense que del método de separación de variables, yo puedo recuperar este estado estacionario, pero este no. Entonces son chúcaros los estados estacionarios, digámoslo así. Se dejan ver y otras veces no se dejan ver, digamos. Pero en general son fáciles de encontrar. ¿Sí? Después vamos a hacer un análisis de esta solución, ¿eh? Entonces la solución general es esta y los estados estacionarios son y de x igual 0 e y de x igual a 1. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. Profe, Sí. mm, ¿cómo establece cuáles son los estados estacionarios? Son los ceros de la f. Se encuentran con una ecuación algebraica en el fondo. Ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cuáles son los estados estacionarios de esta ecuación? Que lo que hago, digo, identifico mi campo de pendientes y le pido que sea igual a 0. Entonces estoy buscando los y que hacen esto. ¿Hay y que hacen eso? No. No. Entonces esa ecuación no tiene estado estacionario, por ejemplo. Nunca voy a encontrar una solución constante para esa ecuación. Ya. Otro ejemplo. Y' igual x cuadrado coseno de y. ¿Sí? Esa es separable también. Yo paso, no digo que sea fácil de resolver, paso dividiendo, bla, bla, bla. Ya, pero ¿cuáles son los estados estacionarios? Son los que hacen esto igual 0, ¿cierto? Ujú. Entonces quiero que x cuadrado por coseno de y sea 0. ¿Quiénes anulan? Es decir, esto lo cancelo. Entonces estoy buscando los cosenos de y que valgan 0. Porque son los y constantes, ¿eh? Insisto, la variable independiente se manda sola, yo no la puedo controlar. La y es la que yo tengo que buscar. Entonces, coseno de y igual 0, sí, solo sí, ¿cierto? Trigonometría de enseñanza media, ¿cierto? Esto es 2k pi más pi medio, ¿no? En realidad, k pi, con k en z. Sí, ¿Cierto? sí. Ya, Sí, eso porque es. pi medio era 90. ¿Perdón? Porque pi medio era 90 grados, Claro, entonces. sí. K pi más pi medio con k en z. Esta tiene infinito estado estacionario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que para esta segunda IDO, para esta, cuando k vale 0, tengo pi medio. Esa línea es solución de la ecuación. Después, pi más pi medio son 3 pi medio. Esta línea que está aquí también es solución. Después, 5 pi medio. Esta línea que está aquí es solución de la ecuación. Y para abajo, menos pi medio, también es solución. Menos 3 pi medio, también es solución. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las... ¿Hay soluciones aquí entre medio? De más. ¿Hay soluciones aquí entre medio? Seguro. ¿Hay soluciones aquí entre medio que no son constantes? Seguro. Seguro. Pero las que pude encontrar con esta ecuación algebraica son estas constantes. ¿Sí? Al igual que en el ejemplo anterior. Aquí la ecuación era más simple de resolver. Era y por 1 menos y igual 0. ¿Cierto? Entonces tengo dos estados estacionarios. Tengo estado estacionario 0. ¿Sí? Que sería este. Y tengo estado estacionario 1, que sería esta. 1 y esto es 0. Esos son estados estacionarios. Y estas soluciones, estas soluciones generales que encontré aquí,
son las que van a ir entre medio. Y después vamos a ver, en 2 semanas más, que esas soluciones nunca se pueden cruzar. Eso es importante entender los estados estacionarios, especialmente para los ejercicios. Si hay una solución que parte aquí, no puede pasar para arriba porque cruza un estado estacionario. ¿Ya? Es el teorema de existencia de unicidad. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces uno encuentra los estados estacionarios y encuentra todo el resto, que son las soluciones que no son constantes, que son difíciles de encontrar. O sea, en general, yo le decía, no hay método, etcétera, etcétera. Y esto es para una, por una ecuación general. ¿Eh? Por ejemplo, esta ecuación que está aquí, ejemplo. Y' igual seno de x por y. Esa no es separable. No es cierto que seno de x por y es seno de x por seno de y. No, mal. ¿Cierto? Entonces esta no es separable, pero de todas formas tiene un estado estacionario. ¿Cuál es el estado estacionario? ¿Qué hace esto 0? Para todo x. ¿Qué número y es eso? 0. 0. 0. 0. 0 es estado estacionario de esa ecuación. Y creo que no hay ningún otro. No hay ningún otro. ¿Cierto? Porque el x, si yo pongo otro, y uno dice, profesor, pero y igual a pi, que a seno de x pi. Y eso no es O sea, constante. todos los pi medios serían. ¿No? No, en este caso no. Porque No, porque se seno multiplica, mata al ¿verdad? 0. Seno mata al 0, porque es para todo x. Entonces si tú me dices, pero seno de pi x igual 0 para todo x, no. Yo pongo x igual a 1/2, eso no es 0. Eso sería, por ejemplo, para todo x perteneciente a los enteros. A los reales. No, sí, pero para que fuera 0, ¿Sí? siendo y igual pi, tendría que ser x igual a los enteros. Sí, pero no te olvides que la x es la variable independiente de una ecuación diferencial. Por lo tanto, x pertenece a un intervalo. Siempre, porque necesito derivar con respecto a x. Ah, ¿Ok? Entonces, si tú consideras solamente lo entero, no puedo derivar ahí en un puro punto. Es más complejo. No se olviden de que x, insisto, es la variable independiente de una ecuación diferencial. Entonces está en un intervalo, no está en un intervalo. Entonces, por eso, yo, claro, ustedes no lo notan porque no están muy acostumbrados al rigor, pero yo ahí estoy diciendo, oye, cuidado. ¿Se fijan? En este caso uno no se da cuenta porque no hay x, la ecuación es autónoma, pero... ¿Ok? ¿Se entiende? sí, profe. ¿Más preguntas? Las que quieran. Esto sirve más como para la E2 de segundo grado, ¿no? Como una función lineal derivada dos veces. No. No. Insisto que esto viene, la motivación inicial, o sea, claro, la motivación inicial viene de las aplicaciones. Como les decía, son interesantes las soluciones constantes. ¿Ya? Son interesantes las soluciones constantes. Voy a volver, si usted tiene un poquito de paciencia, voy a volver sobre este mismo ejemplo en unas 2 semanas, en la parte de aplicaciones. ¿Ya? Primero vamos a aprender algunos métodos. Los primeros métodos de Edo que no son difíciles. Si ustedes se fijan, esto de separar variables no es difícil. Entonces viene de la motivación. Digo, me gustaría entender los estados que no se mueven. Las soluciones que permanecen constantes en X. ¿Ya? Y entonces, digámoslo así, como para responder tu pregunta, ¿cuál es el nombre de quien me preguntó el último? Yo, Enrique. Enrique. Tiene que ver más con la primera derivada nomás. Porque yo sé que la primera derivada de una constante es 0. Y eso facilita los cálculos. Encontrar ceros de la f, del flujo, del campo pendiente. Entonces, cuando hay 2 derivadas, se esconden más las constantes. Porque como tú bien dices, una función lineal tiene segunda derivada 0, pero no es constante.
Entonces, me interesa los estados estacionarios, porque son estados de equilibrio. ¿Ya? Eso, en términos de la aplicación. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? Vamos a volver sobre esto. ¿Ah? Yo sé que como que no queda tan claro cuál es el objetivo, pero que quede claro que lo empalmo con el método. Uno encuentra los estados estacionarios primero y después resuelve la EDO, digamos, con el método que quiera. En este caso, el único método que tenemos hasta hoy, hasta este momento, y por eso quiero pasar al segundo método. ¿Preguntas? ¿Ya? Entonces, digámoslo así, segundo tipo de EDOs lineales de primer orden. ¿Ya? Entonces vamos a consideramos un intervalo I, un conjunto de un intervalo. Piensen en su intervalo favorito, no sé, 0, 1, abierto, cerrado, 0 infinito, 1, 2, no sé, un intervalo, 1 cerrado, 2 abierto. Para mí este corchetito es el mismo que ese. ¿Eh? Ya, piensen en un intervalo, puede ser todo R, ¿ya? Y funciones continuas P y Q de I en R. Estos son datos. Eso y eso son datos. Ya, entonces una EDO de primer orden lineal de primer orden tiene la forma I' más P por I igual Q. ¿Ya? Por supuesto, esto depende de X aquí, tácitamente, depende de X, depende de X, depende de X. Y entonces esta ecuación es para todo X en el intervalo. Yo quiero ahora que la primera derivada de la incógnita más la función sin derivar por P me dé Q en todo X. ¿Ya? Fíjense que esta no tiene por qué ser separable. ¿Sí? O sea, si Q no es constante, esto nunca es separable. ¿Sí? A menos que P sea 0, pero si P es 0, que I' igual a algo conocido y eso es integración directa. ¿Ya? Entonces, en general, esta no es una ecuación separable. No sirve el método que tenemos hasta ahora. ¿Sí? Ya. ¿De dónde sale el nombre lineal? El nombre lineal sale del caso particular en que Q vale 0. Porque si tengo dos soluciones, la suma de solución es solución y la ponderación por escalar de solución es solución. De ahí viene el nombre. Aunque esta que está aquí, con un Q al otro lado, también aunque no es lineal, que la suma de soluciones no tiene por qué ser solución, también se denomina lineal. ¿Ok? Ya. Déjenme explicar un poco el método en los 15 minutos que me quedan. ¿Ya? A ver, ¿cómo resolverla, digamos?
Voy a enseñar cómo se resuelve, ¿no? Estoy siguiendo un esquema, no sé si es tan pedagógico como decir, tengo esta EDO, se resuelve así, tengo esta otra EDO, se resuelve así. Eh, Voy a partir así y después como con lo más interesante que son las aplicaciones, pero primero tenemos que aprender a resolver para después, en los problemas de modelamiento, una vez que teniendo la solución en la mano, decir, ah, por esto pasan tal cosa, o qué es lo que se espera del fenómeno. ¿Ya? No sé, en reacciones químicas, en problemas de mezcla, de llenado, vaciado de tanques, etcétera, etcétera, cosas como más ingenieriles. ¿Ya? Pero primero vamos a resolver, entonces, un curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, fíjense en esto. Entonces, imagínense que uno está, no sé, en siglo, ¿qué siglo habrá sido esto? De Newton. ¿Qué siglo era eso? ¿18? La gente empezó, 17 creo. 17, 18 por ahí, disculpen mi ignorancia. Entonces uno dice, apareció esta cosa que era la derivada, el cálculo diferencial, la gente empezó a calcular derivadas, después de la derivada dijo, oye, ¿cuál será el proceso inverso? Empezó el cálculo integral, y la gente empezó a darse cuenta que estas cosas servían, pero para que sirvieran uno tenía que resolver ecuaciones, ¿sí? Que salían de las leyes de la naturaleza, digámoslo así. ¿Ya? Pero no había internet en ese tiempo, no había correo, no había teléfono, no había celular, no había nada. ¿Ya? No había nadie a quien preguntarle. Entonces, de repente llegaron a estas ecuaciones lineales, que créanme, son realmente las que uno, a nivel ingenieril, si tiene que trabajar, son las únicas que trabaja. Y si la ecuación no es lineal, la linealiza o la aproxima por una lineal y resuelve la lineal. Entonces, estas son súper importantes. Las lineales son súper importantes. Pero en ese momento nadie sabía cómo se resolvían. ¿Ya? Entonces la gente miró esto, le dio alguna vuelta, dijo, a ver, esto depende de X, esto también depende de X, esto depende de X, y el otro lado también depende de X. Son funciones. Pero esa y por lo tanto esto son incógnitas. Pero la gente lo miró un rato y dijo, oye, pero esta parte de aquí tiene una estructura que a mí me parece conocida en cálculo integral. Aparece la derivada más algo que me molesta, me perturba, me disgusta, pero esto no, porque como que me recuerda a la regla del producto, ¿cierto? Si uno ve la regla del producto, dice alfa por beta prima es alfa prima por beta más beta prima por alfa. Entonces aparece, en un lado aparece una función derivada, suma, la otra sin derivar. Claro, ustedes me pueden decir, ya, pero profesor, usted lleva años haciendo esto y es fácil darse cuenta, pero quiero que admitan por lo menos que hay una parte, pero este maldito me molesta, ¿cierto? Entonces hay que a veces arriesgarse, pues. Entonces uno dice, me gustaría que esto, ver si puedo completarlo de alguna manera para que tenga efectivamente regla el producto, no se ve, aquí, ahora en esta explicación no se alcanza a ver, pero van a ver la implicancia. Me gustaría modificar aquí un poquito esto para que me quedara como regla el producto, ¿cierto? Entonces, me gustaría que esto en realidad fuera alfa por i' más alfa prima por i, ¿cierto? Porque esto me daría alfa por i prima, ¿sí? Me falta el alfa, pero este me lo da, ¿sí? Más o menos, porque me falta este de acá, ¿sí? Y ese no lo tengo, este no lo tengo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque este está solito.
Este está solito. Este está solito. Ya, entonces no lo tengo, pero lo voy a hacer aparecer. Entonces voy a multiplicar esta ecuación. Voy a multiplicar esta ecuación, carepalo, por una, voy a llamarle f. No, es más la letra f. Llamémosle h. H de x, entonces me queda h de x por y' de x más h de x por p de x por y de x igual q de x. ¿Cierto? Entonces, por h de x. ¿Ya? Ojalá esto me salga, no sé qué estoy haciendo. Pero me gustaría que esto y esto tuviese una relación para formar el producto. Entonces me gustaría que este pedacito que está aquí sea la derivada de esto. Si esto fuese h' de x, entonces me queda h por y' más h' por y igual q por h. Y esto tiene regla del producto, entonces esto me queda h por y' igual q por h. Y ahora integro, allá voy, y ahora integro, o primitivizo, me queda h por i igual primitiva de q por h, y después paso despejando el h, y encuentro la i. Más lento. De nuevo. De nuevo. Ya. Partí en el siglo XVII. ¿Ya? Esto parece una regla del producto. Pero ¿qué me falta? Un número multiplicando. Multiplico la ecuación por h, que no tengo idea quién es. ¿Ya? Si logro formar el producto, que impone una condición sobre esto, que voy a retomar a continuación, entonces aquí, reescribiéndolo un poquito, me queda h por y' más h' por i igual q por h. No tengo idea quién es la h. Digo, me imagino que tengo suerte y la encuentro. ¿Ya? Aquí identifico la regla del producto, entonces me queda h por y' fuera de la prima, igual q por h. Y entonces al primitivizar, en realidad me faltó la C ahí, y después paso dividiendo la H. Y encontré la I. ¿Ya? No tengo idea quién es H, pero sale de aquí. Y fíjense cómo se va articulando esto, vamos construyendo el castillo ladrillo a ladrillo. ¿Ya? Entonces digo, vuelvo. No sé cómo se resuelve esto. No sé cómo se resuelve esto. Multiplico por una función h, que después le vamos a poner un nombre, pero por el momento le vamos a llamar h. No. H por y', me voy a olvidar de la x por el momento, más p por h por i igual q por h. Me encantaría que esto fuese h', me encantaría, porque ahí formo la regla del producto. Eso lo puedo hacer imponiendo h' igual p por h. Me doy cuenta que esto es separable, porque yo paso dividiendo el h, o sea, digo de h de x, esto no lo voy a borrar, entonces me queda, yo lo vuelvo a escribir, me queda de h a de x igual p de x por h, paso dividiendo es separable. Paso dividiendo el h, paso multiplicando el dx, integro, me queda el logaritmo del módulo de i igual primitiva de p de x más una constante. Les voy a explicar por qué en este caso yo puedo echarme al bolsillo esta constante. Después se los voy a explicar. Entonces me queda que i de x es exponencial de la primitiva de p. Perdón, que i. H.
despejo, llego a esto, y ese es el h que yo estoy buscando. Entonces me queda, fíjense, me queda exponencial de primitiva de p por i' más exponencial de primitiva de p por i igual exponencial de primitiva de p por q. Y esto tiene forma de regla de producto. De hecho, lo impuse aquí. Lo impuse aquí. Porque me queda este sin derivar por i derivado, más la derivada de este. La derivada de este es la derivada del exponencial, que es la exponencial misma, por la derivada de la primitiva de p, eso es p, por i. Entonces esto tiene estructura del producto primitivizo más C, porque aquí estoy resolviendo la EDO. Después me pueden sacar en cara, profesor, pero en la parte anterior dijo que no importaba la C y aquí sí, cóbrenmelo después, lo podemos explicar. Y eso, y aquí despejo la I de X es exponencial de menos primitiva de P por una integral exponencial de otra integral por Q más C por E a la menos integral de P, que es una fórmula horrible, yo nunca me la he aprendido. Y nunca me la voy a aprender, siempre hago todo el proceso. Es una fórmula horrible. Lo importante que tienen que tener claro es que, fíjense que aquí usamos astucia, a alguien se le ocurrió esto, a mí no, seguro, a mí no se me ocurrió. A alguien se le ocurrió y pasó por los años, la gente se dio cuenta que servía, hasta el día de hoy. La estrategia es, fíjense que la estrategia para resolver esta EDO, que no es separable, el punto clave pasa por una EDO separable. Entonces usamos lo que aprendimos antes para aprender cosas nuevas, de todas maneras. ¿Sí? Y llegamos a esta fórmula que es horrible, que me la voy a saltar, porque están todos los libros, están todos los formularios, etc. Pero no sirve si uno se la aprende de memoria, esto no dice nada. ¿Sí? Entonces, simplemente para concluir la clase de hoy, me gustaría como aplicarlo a una EDO particular, para que se vea quién es P, cómo se hace. Y después el martes, vemos algo un poco más, explico más cosas, el nombre, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para este EDO. ¿Ya? Antes de concluir, ¿preguntas? ¿Dudas? Desde acá. ¿Preguntas? Las que quieran, por favor. Una cosa que pasó ayer, disculpen la digresión, pero una cosa que pasó ayer es que yo en un momento hice una pregunta y alguien respondió y yo dije, no, como bien pesado. Por favor, no, aquí, si está hoy aquí, no recuerdo, fue un varón, no recuerdo bien, no es de pesado, digo que no, porque no está bien, quiero corregir, no quiero sonar pesado, o sea, por favor pregunten lo que quieran. Puede ser por el chat también. Creo que fui yo, pero no se preocupe, bro. Okay. No me sentí ofendido. Ok. ¿Preguntas? Profe, al final, ¿cuál era el motivo por el que la C no la utilizó? Me quedan 3 minutos, no sé si es una explicación un poquitín larga, pero la tengo bien presente, la tengo en el tintero, yo lo voy a explicar, ¿ok? Lo voy a explicar el martes, voy a partir con eso, voy a anotarlo por ahí, o tú me cobras la palabra, por favor. Pero no alcanzo a explicarlo ahora, porque prefiero identificar quién es P y quién es Q en este ejercicio particular, ¿ok? Lo voy a explicar, pero déjame concluir la clase con esto. Discúlpame. Ya, en este caso, este es P de X y este es Q de X. Quizá aquí puedo explicarlo un poquito. Entonces, yo voy a ir directamente, ya expliqué que multiplicando por esta función, puedo como empaquetar esta parte, fíjense. La empaqueto como en la derivada de un producto. Entonces, Profe, sí. hay una pregunta en el chat. Pregunta en el chat.
No me quedó claro dónde quedó P en la última página. P en la última página. ¿Cuál de todos los P? ¿Ese? 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 El verde. ¿Esto? Aquí, bueno, aquí está esta es la estructura del producto. De aquí a acá. Ah, eso. Esto que está aquí es justamente la derivada de esto. Aquí lo vamos a ver. Mira, fíjense, fíjense. Voy a tomar una primitiva de P. Primitiva de P. ¿Sí? La P es la que acompaña a la Y sin derivar. ¿Ya? Entonces, tengo que calcular una primitiva de 3 sobre X. Es decir, 3 por logaritmo de módulo de X. Pensemos que el X positivo. ¿Ya? Entonces me voy a olvidar del módulo. Es decir, logaritmo de X al cubo. ¿Cierto? Porque aquí el 3 sube al... Ya, y el H que encontré es la exponencial de esa primitiva. Yo sé que debo lo del C. Lo puedo tratar de explicar en unos minutos aquí, si es que usted me dan un poco de tiempo. Entonces yo tomo la exponencial, el h de x que yo encontré, en la exponencial de la primitiva de p, ¿ya? Que es exponencial del logaritmo de x cubo, que es x cubo. ¿Ok? Entonces yo multiplico por ese h, ya lo encontré, multiplico la ecuación por x cubo, entonces me queda x cubo por y' más 3 por x cuadrado por y igual x a la cuarta, ¿no? ¿Cierto? Porque me queda, multiplico por x cubo y', 3 dividido por x cubo. Entonces me queda x cuadrado por y. Y aquí, aquí es evidente la regla del producto. Porque es el primero sin derivar por el segundo derivado, más el primero derivado, 3x cuadrado, por el segundo sin derivar. Eso es lo que está aquí. Por eso yo digo, esta fórmula es peluda de leer. Porque está la integral arriba de la exponencial, bla, bla, bla. No sé si es integral definida, indefinida. Es indefinida, es primitiva. Fíjense que aquí primitivicé. Y voy a explicar lo de la C. Y entonces aquí yo empaqueto esto y me queda x cubo por y' igual x a la cuarta. Primitivizo una vez. Me queda x cubo por y igual 1/5 x a la quinta más c. Y de ahí despejo el y. ¿Cierto? Y ahí despejé el y porque pasó este dividiendo. Fíjense que este dividiendo es este e a la menos integral de p. Se ve aquí, cuando yo divido este. Y esta integral de este, de exponencial de la primitiva de p por q, es este. Bueno, después dividido por este. ¿Sí? Ahora, ¿por qué aquí hay que conservar la C? Disculpen, es una C. La C y después se despeja. Esta hay que conservarla porque esta es la que después uno determiniza con la condición inicial. Y para concluir, si ustedes me dan 2 minutos, ¿por qué no importa la constante aquí, cuando primitivicé la P? Fíjense. Si yo considero, cuando yo hago ¿cómo se llama? La separación de variables, la constante indeterminada me aparece aquí. Cuando integro el dh partido por h, me queda logaritmo de h, aquí va a aparecer una constante. Entonces después cuando paso la exponencial, la constante indeterminada me queda multiplicando. ¿Sí? En el h. Que a todo esto, este que está aquí, esto es importante, este h que está aquí, por su utilidad, se llama factor integrante. ¿Ya? Y su nombre es evidente, factor porque multiplica, se usa multiplicando, factor, e integrante porque me termina resolviendo la ecuación, porque empaqueta esto con en la derivada de un producto y después integro. Eso se llama factor integrante. Después de multiplicar, yo puedo integrar la ecuación. ¿Ya? ¿Por qué no importa la constante C en el fondo? Déjenme pasar a la otra página. Tengo y' más 3 partido por xy igual x. Primitivizo la p.
¿cierto? Me daba logaritmo de x me daba logaritmo de x al cubo, digamos, más c. ¿Ya? Entonces, pues cuando tomo la exponencial, me queda exponencial de todo esto, entonces me queda una c, una nueva c por x cubo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? Por favor, dígame, no, profe, esto es muy complicado. Profe, es como lo que hizo la primera clase. Claro, 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 claro. Ya, entonces me queda, el factor integrante sería h de x, sería efectivamente c por e a la, perdón, por x cubo. ¿Sí? Si yo considero una constante indeterminada aquí, bueno, pues si la considero, ya la considero, multiplico por el h, que es c por x cubo, entonces me queda c por x cubo por y' más c por 3x cuadrado y igual c por x a la cuarta, que es lo mismo que tenía aquí, que borré lamentablemente, pero con un c, porque va multiplicando, fíjense, aparece multiplicando. Entonces me lo he hecho nomás. Chao. No, en realidad no me importaba y llego a lo mismo. No así aquí después, cuando resuelvo la EDO, pero eso lo vemos el martes. Si quieren lo retomamos de nuevo, pero fíjense que si consideran una constante c en el factor integrante, en la primitiva, cuando encuentran el factor integrante, se termina yendo naturalmente, se va igual. Así que en ese paso no necesito tomar constante indeterminada. No así después, insisto. Ay, disculpen el retraso, digamos. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? No, profe. Ya, voy a mandar un mail para, bueno, voy a parar aquí la clase.